Buenas tardes, como todos los jueves, os damos la bienvenida a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Cosas importantes. Teléfono de contacto, donde podéis mandar vuestras dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que vamos viendo cada semana, que es 601-487-113. Suscribiros al canal de YouTube, porque ahí podéis ver todos los vídeos que hacemos de los programas anteriores y el que estamos haciendo el día de hoy, que es Aprendiendo a Vivir con Santiago Domingo. Y para los que estáis en Valencia, recordad que estamos en Radio Sport 91.4. Los que estamos fuera de Valencia o fuera de España, el enlace a internet es radiosport914.com. Ahí nos podéis escuchar en cualquier parte del mundo. Por supuesto, como siempre, mandamos un abrazo a los hermanos de habla hispana, que sabemos que nos siguen y lo agradecemos. Bueno, pues vamos con los colaboradores de hoy, que son Carolina Iribarragaray, que es terapeuta integral especializada en gestión y desarrollo personal. ¿Qué tal, Carolina? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches, buenas mañanas para los que estén de mañana. Lo que sea. Silvia Galindo, que es bióloga, kinesióloga y geobióloga. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien. Encantada de estar aquí. Lucía Cambrá, que es gerente y terapeuta del Centro ANC, Centro de Terapia y Formación. ¿Qué tal, Lucía? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mucho gusto de estar aquí también. Me alegro, me alegro. Me encanta que los colaboradores lo disfruten porque yo lo hago de la misma forma, ¿no? Pues vamos de lleno al tema de hoy, que el tema se las trae, ¿vale? Me han dado muchos mensajes porque, claro, hay mucha confusión respecto a esto. Y vamos directos. ¿Existe la maldad? ¿Qué piensas, Carolina? Qué pregunta, ¿no? Nos metemos en un tema filosófico, pero de los grandes, porque los filósofos de la historia se han ocupado todos de este tema y de poder aclarar si existe o no existe realmente la maldad. Creo que lo vamos a ir develando con las compañeras en el correr del programa, pero acá la pregunta sería si entonces existe el bien, ¿no? Si existe el bien o existe el mal. ¿Y qué es, en todo caso, el mal? Tal vez lo que podemos decir es que es la ausencia del bien. Y es una percepción, es una vivencia, finalmente. Entonces, de entrada, ¿tú qué dirías? ¿Existe el mal o no existe el mal? No te podría responder esa pregunta tajante. Bueno, entonces lo dejamos en depende. Vamos con Silvia. Silvia, ¿tú qué dices? ¿Existe el mal? Bueno, existe la percepción del bien y del mal en este mundo dual, ¿no? Es lo que pienso. Como vemos la vida, como vemos los actos humanos, ¿no? Los comportamientos humanos, para describirlos de alguna manera, ¿no? Sí. Entonces, ya muy bien ha comentado Carolina, ¿no? O sea, si existe el mal, existe el bien. Pero bueno, más allá de todo esto sería, o sea, ¿qué significa existir, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que entendamos por existir, va a existir o no, ¿no? Entonces, pero Silvia, no nos vayamos más profundo porque si no nos liamos ya. Dejémoslo en lo malo y lo bueno. Ya vemos si de existir existimos o no existimos. Porque si no sería otro tema. Si existimos, existen nuestros comportamientos buenos y nuestros comportamientos malos. Vale, entonces, Lucía, ¿tú qué piensas? ¿Existe la maldad? Yo considero que hay muchos grados en el ser humano y en uno de esos grados sí existe la maldad. La maldad para mí existe cuando hay conciencia de lo que se está haciendo, además hay una moral detrás de todo eso y se hace bajo una emoción o una intención en donde hay rabia, rencor. Luego está también bueno, yo puedo entender también que puede haber maldad bajo la ignorancia. Entonces ahí ya me cuestionaría si realmente la maldad es tan mala o no es tan mala. Pues mira, interesante lo que estáis diciendo las tres y lo que estás comentando tú al final, Lucía, porque si hay ignorancia, si hay inconsciencia, ¿realmente somos conscientes de que estamos haciendo el mal? O más bien,
la maldad o lo que definimos como maldad es una consecuencia de esa ausencia de consciencia que no nos permite ver más allá de lo que estamos haciendo. Es un tema muy interesante porque, claro, como hemos dicho, si no existe la maldad, tampoco existe la bondad. Y quizá, y esto se lo dejo a los oyentes, no existen ninguna de las dos. Es el ser humano, en su limitada percepción, que se encarga siempre de estar etiquetando los comportamientos del ser humano, ¿no? Pero en realidad existe. O más bien es que no nos damos cuenta de que es nuestra percepción de una misma realidad, porque a lo mejor yo hago algo y a Silvia le parece bien, a Lucía le parece mal y a Carolina le parece que depende. Con lo cual, ¿hay alguna situación del ser humano que sea intrínsecamente mala? O más bien es que es así como la percibimos. O lo pongo de otra forma. ¿Hay cosas buenas y malas o hay malas y buenas formas de ver las cosas? ¿Qué pensáis? Como las situaciones mismas de la vida, ¿no? ¿Situaciones buenas, malas? ¿O es tu forma de percibirlas las que las ponen en un lado o las ponen en el otro? Carolina. Sí, y acá lo que pasa es que estamos contextualizando y estamos conceptuando entonces los términos, ¿no? Ahora que Lucía hablaba de ignorancia, bueno, Platón, que es uno de los primeros que se ocupan de estos temas, él no ve la maldad per se, él dice que la maldad en realidad no existe, que es ignorancia, justamente, y por eso me resonó mucho lo que decía Lucía. Que si fuéramos todos formados, acá voy a hablar entre comillas, en el bien, entonces desaparecería la maldad, porque la maldad es producto de la ignorancia. Ahora, adelantándonos, así haciendo el salto cuántico en el tiempo, hay un filósofo argentino que se llama Darío Steinschreiber, que tiene un apellido súper extraño, perdón, espero haberlo pronunciado bien. Él habla de la deshumanización de lo humano, que el mal es deshumanizar la humanidad. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de maldad? Estamos hablando de que algo que yo ignoro, esto que vos estás diciendo, tal vez lo estoy haciendo sin darme cuenta, pero ¿qué acto malo, qué persona que nosotros podamos pensar en una persona mala está actuando desde el creer que está haciendo algo mal? Y acá podemos citar el más malvado de la historia que ustedes puedan imaginarse y que nuestros oyentes puedan imaginarse. Nadie dice, yo estoy haciendo mal porque quiero hacer el mal. Ninguno de nosotros. Ok, interesante, pero habría que hacer una diferencia entre ignorancia e inconsciencia. Total. Son términos completamente diferentes. Yo puedo ser conocedor de que estoy haciendo algo, bueno o malo, o así lo percibo, y sin embargo la pregunta es, aun sabiendo lo que estoy haciendo, ¿soy consciente de lo que estoy haciendo? ¿O simplemente me percato que lo que estoy haciendo quizá no sea lo más correcto? ¿Sí, Lucía? Yo creo que habrán situaciones para todo en donde puedas darte cuenta y situaciones en las que no. Pero mi cuestión es, realmente, si la maldad no es un tema de compensación al final, es donde ha habido una causa, tiene que haber un efecto y tiene que haber alguien que provoque ese efecto, ¿no? A veces es a nivel individual, incluso con nosotros mismos, ¿no? Si tú te atiborras de dulces, pues evidentemente tu hígado se va a ver perjudicado. Y tu hígado va a pensar que tú, como organismo que eres malo. Pero en el fondo tú puedes pensar, bueno, si me permito pues un pastel, no pasa nada. Quiero decir, es muy cuestionable, ¿no? A veces, en función quién esté valorando lo que está sucediendo. Pero si somos una jerarquía de causas y efectos, al final solo es un sistema de compensación. Solo que siempre no nos apetece pagar los efectos que hacemos por lo que estamos, ¿no?, evaluando. Pero en este caso, Lucía, ¿tú crees que sea de compensación o de valoración? Porque claro, no se trata de que compenses algo, se trata de que tú mismo estás valorando, estás poniendo en un rango una característica o un comportamiento que estás teniendo. Yo personalmente, yo he llegado a la conclusión tras muchos años que la maldad no existe.
O sea, además no tengo ninguna duda, por supuesto es mi personal forma de verlo. Yo creo que simplemente es que somos muy pequeños con a veces capacidades demasiado grandes. Yo os pongo un ejemplo. Imaginaros un grupo de niños, de 10, 20 niños, en un cuarto y les das cuchillos, pistolas, fuego y les dejas cosas peligrosas, ¿no? Yo creo que no pasarían más de 10 minutos en lo que alguien se lastimara, le clavara un cuchillo al otro, le disparara, lo quemara, se quemara. Y la pregunta sería, ¿lo están haciendo por malos o lo están haciendo por inconscientes? Yo creo que el ser humano es exactamente lo mismo. El ser humano, me pongáis el ejemplo que me pongáis, desde Hitler, Calígula o los torturadores más torturadores de la historia de la humanidad. Sigo pensando lo mismo, creo que no son malos, simplemente no saben lo que están haciendo. Cuidado, no es que no sepan lo que están haciendo, son ellos conocedores de que están lastimando, pero no son conscientes de lo que están haciendo. A eso me refiero. ¿Sí, Silvia? Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Santiago. La verdad es que la percepción del mal es simplemente, como bien dices, inconsciencia. Inconsciencia y también incapacidad de saber hacerlo mejor. A veces más consciente o a veces menos consciente, pero siempre hay ahí un punto totalmente, o sea, siempre no. Cuando se hace queriendo, evidentemente, no hay justificación ninguna. Pero muchas veces hacemos el mal sin darnos cuenta. Es decir, pensamos que hacemos el bien y debido a nuestra inconsciencia, a que nos falta todavía conocimiento de comprensión, ¿no? La comprensión sería la parte que nos haría conscientes para actuar de una manera correcta, para actuar bien, ¿no? Entre comillas. Claro, entonces, es que se complica, inclusive, mira, lo que estás comentando, hay una pregunta que nos hace un oyente que después la comentaremos, que tiene mucho que ver con lo que estás diciendo. Claro, aquí el tema es que al final, si nos vamos profundo realmente al comportamiento humano, nos damos cuenta que en realidad venimos a lo mismo. Lo que hacemos son actos. Hasta ahí llegamos. Ya como cada quien los pueda, los quiera o prefiera etiquetarlos, ya es cosa de cada quien. Pero para mi gusto, la maldad no existe. Es como la oscuridad. ¿La oscuridad existe o es la ausencia de luz? Esto es lo mismo. ¿Hay maldad tal cual o hay un desconocimiento de cómo funcionan las leyes universales? ¿O hay un desconocimiento que el que yo os maltrate a vosotras o yo os intente maltratar es una forma de maltratarme a mí mismo? ¿O es un desconocimiento que vosotros y yo somos lo mismo? Por eso, yo creo que va más orientado a la necesidad de etiquetar del ser humano a que realmente exista la maldad. Eso sin meterme en el hecho de que los que creemos que hay arreglos antes de venir a este mundo y que todos son co-creaciones y que estamos viviendo en una obra de teatro en la cual todos nos ayudamos unos a otros, pues entonces menos todavía. Porque esa persona que supuestamente te está lastimando, en realidad lo que está haciendo es ayudándote a experimentar lo que tú has elegido experimentar. Pero bueno, sin quererme meterme ahí, porque hay gente que obviamente no cree en eso, aún así es muy interesante. Sí, Lucía, ¿has levantado la mano? Sí. En el fondo tú estás hablando de que no hay maldad cuando las cosas se hacen sin intención ninguna, pero existe algo que es la intención. Si tú eres totalmente consciente y pones una determinada intención, si sabes que perjudicas al otro y además lo haces adrede, debe haber otra manera en donde nadie salga perdiendo. Qué buena pregunta, Lucía, qué buena pregunta, pero en realidad no cambia la situación. Porque tú, cuando eres conocedor de que estás haciendo algo que está lastimando, eres conocedor, no consciente. Es que tendemos a usar la palabra consciente cuando conocemos algo. Yo puedo conocer algo a nivel conceptual y sin embargo no soy consciente. Tan no soy consciente que no lo puedo llevar a la práctica. Te pongo un ejemplo. El otro día comentando el tema del cigarrillo, me decía una persona, es que yo soy consciente de que fumar es malo. Y fumo.
Digo, si tú fueras consciente de lo que el cigarro realmente te hace, ¿realmente fumarías? Más bien eres conocedor de lo que el cigarro hace. ¿Tú te imaginas, os imagináis cualquiera de las tres, a Buda, a Jesús, a Krishna, fumando? O a cualquier ser de luz. Yo lo dudo mucho. ¿Por qué? Pues porque cuando tienes un nivel de conciencia real, no de conocimiento intelectual, de conciencia, hay cosas que no se pueden dar, entre ellas la maldad. ¿Por qué? Porque ya entiendes cómo funciona todo. Entonces, no vas a hacer algo ni con intención ni sin intención para lastimar a alguien, precisamente porque sabes cómo funciona. Por eso hay que diferenciar muy bien entre conocer algo y ser consciente de algo. Porque si no nos podemos venir a engaño. Por lo que tú decías, Lucía, de que si yo soy conocedor de que estoy lastimando es como si no tuviera excusa. Ahí sí hay maldad. Porque yo estoy conociendo que estoy haciendo daño. Sí, a nivel superficial, sí. Yo me doy cuenta que estoy torturando a alguien. Sí, pero si yo fuera una persona consciente, ¿torturaría a alguien? Yo creo que no. Depende. ¿Tú crees? Depende. Sí, sí. Siento que va en función a la experiencia de cada uno. Siento que hay momentos y hay experiencias en la vida en donde por algún momento te sientes secuestrado, una emoción que no te deja ver, que te deja ciego, que además la influencia del entorno es súper importante. Antes has nombrado a Hitler, yo siento que ese hombre estaba totalmente influenciado por las masas que le pedían violencia y él no tuvo elección, entre otras cosas, porque hay una imposición en donde te privan de la voluntad siquiera, ¿no? Y de la capacidad hasta de pensar si estás siendo lo correcto o no. Te lo digo porque hay momentos en la vida en que la ceguera va por encima de todas las demás cosas. Yo no estoy diciendo que sea correcto o no correcto y que hay momentos, pero también entiendo que hay situaciones en donde no hay más, no hay más oportunidad, no hay más elección que hacer algo a unas sabiendas que no está bien, a una sabienda que perjudicas y lo haces. Y tienes razón, Lucía, en que la ceguera a veces no nos permite actuar de otra forma. La ceguera o la falta de herramientas, o el odio, el rencor, la molestia, el enojo. Pero yo te pregunto algo. ¿Todas estas características, todas estas emociones, tienen que ver algo con la consciencia? ¿O más bien tienen que ver con la inconsciencia? Porque volvemos a lo mismo. Yo no me imagino una persona consciente a un nivel importante, ni con odio, ni con rencor, ni diciéndote te voy a matar porque le has dado una nalgada a mi mujer. O sea, no me lo puedo imaginar porque desaparece. Cuando el nivel de consciencia es amplio, ese tipo de características ya desaparecen por sí mismas. No porque tú te empeñes en que desaparezcan, sino porque ya no tienen cabida. Entonces, a nivel práctico, a nivel mundano, por supuesto que sí. Yo me ciego y yo mato a alguien porque me he cegado. Ahora, ¿soy consciente realmente del mal que estoy haciendo? Yo, si una puedo... pregunta complicada. Pero bueno, vamos a verlo. Silvia. Sí, bueno, yo vuelvo un poco también a lo que muchas veces comento en este programa, que es, yo pienso que la raíz de todo esto, ¿no? Es el juicio. Mientras que juzguemos, estamos juzgando si algo está bien o algo está mal. Y mientras que estamos juzgando, no estamos en consciencia. Entonces, de lo que se trata es bueno, está claro que si somos inconscientes, y siempre a todos nos pasa, pues desbordar siempre en alguna situación, la situación nos desborda. Yo pienso que también eso es el trabajo de esta vida, ¿no? de este plano de existencia, ¿no? El intentar evolucionar en ese sentido, en el sentido de trascender ese juicio, trascender esa dualidad, salir de eso está bien y eso está mal, porque siempre vamos a generar esa frustración, ¿no? Pensando si está bien o está mal. Entonces es como ir más allá, ir como un paso atrás y observar la pantalla del bien y del mal desde otro lugar
donde dices, desde aquí se comprende y entiendes que a veces te desborda la situación porque somos seres emocionales y entramos sí o sí porque este es el plano de crecimiento, de avance, de aprendizaje, ¿no? Pues precisamente, Silvia, es retirarse de esa percepción que es a lo que llamamos consciencia, que es lo que permite volverte observador. Ya no eres únicamente el actor, ya te vuelves observador. Y desde esa parte, desde ese punto de vista, es donde realmente ya puedes ver las cosas de otra forma. Y obviamente nunca vas a actuar igual cuando estás fungiendo tu papel de actor a cuando te das cuenta que eres un actor. Ya cambian por completo. Entonces, a título ambiguo, dual, terrenal, 3D, por supuesto que existe la maldad. A ese título, si nos quedamos en la superficie. Pero si lo que queremos es empezar a despertar un poco de conciencia, yo creo que el mensaje más bien sería, es una forma que tú lo ves. Yo ni hablaría de las cosas buenas ni de las cosas malas. Yo directamente hablaría de las cosas necesarias, que son las que pasan en nuestras vidas, más allá de cómo después nosotros podamos etiquetarlas, que es lo que decía Silvia, ¿no? Ahí es donde ya entra la mente y empezamos a etiquetar porque nos encanta, ¿no? Es como un hobby. Cualquier cosa, sin darnos cuenta, ya le hemos puesto una etiqueta, ya sea positiva o negativa, que curiosamente cuando es positiva, cuando nos gusta, y es negativa cuando no nos gusta. Qué casualidad, ¿no? Que no pasa al revés. Pero si nos vamos al tema de hoy, si la maldad existe o es una ausencia de conocimiento real, o sea, de consciencia plena, yo definitivamente me quedo con que es una ausencia de consciencia. Yo creo que cuando el ser humano tenga una consciencia mediana, ni siquiera avanzada, mediana, muchas de las cosas que pasan hoy en la Tierra no pasarían de ninguna forma. ¿Vosotras creéis que habiendo la cantidad de oferta de comida que hay en el mundo, hayan millones de personas muriéndose de hambre? ¿Y eso el ser humano lo hace por malo o por inconsciente? Y así nos podemos ir a muchos ejemplos. ¿Sí, Carolina? Sí, y a ver, porque reflexionando un poco, ¿no? Sobre todo en lo que hablaba Lucía, que entiendo su punto, lo que vos compartías, que creo que finalmente estamos hablando de lo mismo en diferentes niveles, que es cuando hay la ausencia, cuando hay una ausencia, un vacío, ese vacío se tiende a llenar con algo. Y si hay ausencia de conciencia, entonces se va a llenar con inconsciencia. Si vamos a los hechos prácticos, la maldad como concepto ha cambiado a lo largo de la historia también, porque antes se entendía que determinadas cosas estaban bien y hoy las consideramos como una aberración, ¿no? Entonces los hechos son que sí hay hechos perjudiciales, dañinos, ¿no? Y hay consecuencias a nuestras acciones negativas, hay consecuencias dañinas, perjudiciales para mí y para mi entorno. Que esto esté activado por una acción consciente de decir voy a crear esta maldad. La psicología se encarga de estudiar los psicópatas y los sociópatas, que son, bueno, un psicópata definitivamente no tiene esta percepción, no tiene la percepción del bien y del mal ni siquiera, ¿sí? Un sociópata está creado por el entorno, que algo mencionaron antes. Es una creación humana, entonces, la maldad. Porque frente a esta falta de conciencia que vos planteás, y yo coincido absolutamente, entonces empiezo a cometer errores por mi falta de conciencia. Pero eso no quita el hecho de que lo que hice perjudicó o dañó a un ser que incluso podríamos llamarle más débil, porque no soy yo, ¿sí? Porque es un otro, ¿no? En hechos, la maldad existe. Coincidiría con Lucía y contigo que recién lo pusiste en este punto, sí. Hay hechos que dañan, perjudican, y esto es considerado malo. Pero per se, claro que es una ausencia de conciencia. Yo ahí coincido absolutamente. Es una ausencia de luz. Y es esto, ¿no? Que es primero el huevo o la gallina, que también lo planteabas antes, ¿no? ¿Qué va antes? ¿En dónde nos estamos basando? Claro. Los hechos, es como, bueno, yo veo un padre que le da un cachetazo al hijo y digo, ¿pero qué está haciendo? ¿No? Pues Hasta claro. hace
Hay gente que eso lo sostiene y dice que está bien, y bueno, perfecto, discutámoslo. Yo lo veo y digo, qué barbaridad le acaba de pegar al hijo, y le dejó el cachete así. Está mal, es maldad. Y acá entonces empezamos otra vez a lo mismo. ¿Qué es la maldad? Es un hecho inconsciente, coincido contigo. Es un hecho inconsciente, no hay conciencia. Es la base de donde partimos hoy, ¿no? Sobre todo para que empecemos a ver las cosas más allá de esas etiquetas de es bueno o malo, porque al final lo bueno y lo malo va a ser consecuencia de otras situaciones. Os pongo un ejemplo. ¿El cáncer es bueno o malo? Y mucha gente dirá, no, es fatal, es terrible. Sin embargo, yo conozco casos cercanos que a través del cáncer no solamente no han muerto, es que son mejores personas y personas más felices. Y entonces la pregunta es, ¿el cáncer fue bueno o fue malo? Fue maravilloso. A nosotros yo creo que en nuestras propias experiencias habrá habido situaciones de vida que han empezado siendo horrorosas y han terminado siendo maravillosas. Y viceversa. Claro, y te das cuenta que la percepción de las cosas que nos pasan solamente está aquí. No existe algo malo o bueno como tal. No tienen ese valor intrínseco. Depende del filtro que tú tengas para ponerlo de un lado o del otro. ¿Sí, Silvia? Sí, es un poco el tema de la dualidad, ¿no? Si estamos en esta existencia que es dual, pues va a existir el bien y el mal, ¿no? Y se van a compensar, aunque hayan muchas veces que esas situaciones o esos actos los juzguemos como malos, a pesar de lo que cuesta de aceptar esto, que voy a decir, son necesarios. Son necesarios para que el polo opuesto de alguna manera tome conciencia, ¿no? Y yo pienso que esto es un juego, ¿no? De bien y mal hasta que ya pues trascendamos todo esto y ya todos seamos buenos, porque ya llega una comprensión tal de que es lo mejor para ser más felices, para estar más en paz, para estar más en calma, que ya no sea necesario que nadie haga el mal, ¿no? Pues es el punto, que al final tenemos que entender que todo lo que pasa en nuestra vida lo podemos etiquetar, definir y conceptuar como nos dé la gana, faltaría más. Pero es necesario. Si no, no estaría ahí. Desde ese punto de vista ya no puede existir la maldad. Hablo en situaciones y hablo en personas. Porque si además, como hemos visto en este programa, cada uno de nosotros siempre hace lo mejor que puede, porque siempre hace lo mejor que puede, lo cual no quiere decir que no pueda mejorar, quiere decir que en tiempo presente hace lo mejor que puede, vale. Si una persona haga lo que haga, hace lo mejor que puede en función de sus circunstancias, ¿podemos hablar de algo mal? Si está haciendo lo mejor que puede, obviamente los resultados quizá no sean lo que uno espera o lo que la sociedad espera, pero es su mejor hacer. Si tú a una persona ciega le das un balón de fútbol y le dices mételo en la otra portería, pues no te vas a burlar porque no pueda meterlo. Vas a dar cuenta que tiene sus deficiencias, sus carencias y que no puede hacer más. Yo creo que así estamos todos. Yo creo que al final todos estamos con esas carencias, las cuales incluye la falta de conciencia, porque hay muchos que piensan que estamos en un nivel de conciencia avanzado. Yo pienso al contrario. Yo pienso que estamos apenas, ¿no? Estamos apenas despertando la conciencia. Estamos como bebés, ¿no? Apenas. Pero bueno, a algunos les gusta hablar de consciencia, inteligencia y madurez. Yo me río un poco de eso. Y entonces, claro, en esa inconsciencia es donde hacemos tanto daño a la gente que queremos y a la que no queremos, ¿no? Porque a veces hacemos daño por igual. O sea, ya no es que a la que no queremos, es que a la que queremos también hacemos mucho daño. ¿Y por qué lo hacemos? ¿Porque somos malos? No, porque no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Porque si no, no lo haríamos. ¿Sí habías levantado la mano, Silvia? ¿O Lucía? ¿Lucía habías levantado la mano antes? Sí. Vale, cuando me dé cuenta, porque estoy eso, a levantarlo, porque si no se me va. Lucía y luego Silvia. Yo era respecto a lo que estabais diciendo antes sobre el cáncer, las enfermedades y demás, ¿no? Sí que es verdad que cuando vivimos una experiencia, no sé, como una enfermedad, ¿no? Realmente yo siento que
en realidad el cáncer no es bueno. Yo considero que el cáncer no es bueno. La experiencia de vivir un cáncer es muy costosa, muy dolorosa, ¿no? Implica una transformación. Lo que es bueno es el resultado de esa experiencia, todo lo que has transitado viviéndola. Pero el cáncer en sí, no, ninguna situación me parece que pueda ser agradable. Por eso es que no consideraría maldad, ¿no?, en unas circunstancias que se dan de esa forma, porque en el fondo tendría el cáncer conciencia, por ejemplo, para hacerte eso. Yo tengo conciencia para hacerte un acto maléfico a ti, pero el cáncer tiene conciencia para hacerme eso. ¿Quién pone, ¿no?, el cáncer en mi vida? No, pero no hablábamos del cáncer como ente individual, hablábamos de como situación buena Claro. o mala. Sí, sí. Pero es que en el fondo, si es en función a la interpretación, un acto de maldad en sí es malo, es decir, produce demasiado desorden, ¿no?, y caos en la vida de una persona. Es el resultado de la transición de ese caos lo que a ti te puede transformar. Por lo tanto, hay otra manera de transformarse que no sea a través de tragedias como cualquier experiencia a esos niveles. A eso Sí, me claro que refiero. sí. Definitivamente. Lo que pasa es que todavía no estamos en ese proceso. O sea, el ser humano todavía asocia los palos, el sufrimiento, con el aprendizaje. Yo hablo con muchas personas en los talleres que llegan con problemas de ese tipo y la gente sigue asociando el sufrimiento con el aprendizaje. Cuando dejen de asociar eso y entiendan que hay otras formas de aprender a través del placer, del compartir, de la alegría, entonces quizá cambiemos esa idea. Pero de momento, la mayor parte de gente sigue asociando el sufrimiento con el aprendizaje. ¿Sí, Silvia? Y luego, Carolina. Sí, simplemente era como pues, confirmar esto que estés comentando, ¿no? Que realmente no es necesario. O sea, el cáncer en ocasiones es necesario. No es que sea malo ni bueno, sino que es necesario pasar por todo ese caos, ¿no?, para llegar a trascender y comprender eso que nos ha enseñado, ¿no? O sea, para mí serían esas enfermedades graves necesarias, ¿no? Igual que cualquier situación que nos ocurre en la vida, ¿no? Entonces, simplemente es como, eso está claro, ¿no? Pero ahora es como, existe otra manera de aprender que no sea de una manera Por tan supuesto que sí. supuestamente mala. Por supuesto que, y cada vez pues vamos aprendiendo como a disfrutar más de la vida, ¿no? Y de que todos esos golpes que nos da la vida, que no son malos, eso sería un juicio, esos pues bajones que nos ofrece la vida como regalos para crecer y no estancarnos nunca en nuestro crecimiento, en nuestra evolución, pues pueden ser aprendidos con el disfrute, con alegría y por supuesto con otra manera que no la maldad o Pues la enfermedad. ojalá Silvia, y elijamos eso porque sería una forma diferente de vivir la vida. Sí, Carolina, y nos vamos a preguntas. Sí, no, yo quería hacer acá un punto de aclaración, ¿no? Porque realmente esto es algo que creo que se ha discutido desde el principio de la historia, si existe el mal per se. Si nos vamos a la concepción del Génesis judeocristiano, que somos occidentales, en el jardín del Edén estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces ya tenemos intrínsecamente este concepto de que hay cosas buenas y hay cosas malas. Existe el bien y existe el mal, y el mal es tentación. Y lo relacionamos a la tentación, porque desde el principio estoy pensando en todos los conceptos que asociamos al mal, asociamos al diablo, la tentación, en fin, maldad per se, de violencia, etc. Y no podemos negar que eso existe en nuestro mundo tridimensional. Pero, Carolina, existe la violencia en el mundo tridimensional. Tú dices intrínsecamente, ¿tú piensas que un niño o una colonia de niños
si no los educamos, si no los bombardeamos con ese tipo de información, ¿crecerían pensando que el mal existe? ¿O serían de otra forma? Porque al final todo lo que tú crees, la personalidad que hemos ido desarrollando a través de los años, ha sido mamada de nuestra familia. Por supuesto. Claro, entonces, si esas fuentes cambiaran y te enseñaran desde el principio que las cosas no son buenas ni malas, ni lo correcto y lo incorrecto existe, que va en función de los resultados y de lo que tú quieres obtener, yo creo que la diferencia sería abismal. No creo que un niño en esas condiciones tuviera percepción de lo bueno y lo malo, más allá de lo que ha aprendido. Pero bueno, ahora seguimos, que está muy interesante el tema. Vamos a presentarnos, ¿vale? Para que la gente os conozca y sepa dónde contactaros y qué hacéis, y luego seguimos con más preguntas. Pues Carolina, vamos contigo, ya que estás ahí. Bueno, gracias. Bueno, mi nombre es Carolina Iribarne-Garay, como bien me presentó Santi, muchas gracias. Soy terapeuta especializada en gestión emocional. Trabajo con personas en crisis desde diferentes herramientas, como lo es la gestión obviamente emocional, técnicas de liberación emocional. También trabajo desde el psicodiagnóstico, desde el tarot espiritual o terapéutico, mejor dicho. Y bueno, un poco estoy enfocada, como les decía recién, en las crisis, en la crisis de la mediana edad. Entonces, trabajo con personas que están viviendo crisis matrimoniales, por ejemplo, porque de la crisis de la mediana edad no se salva nadie, independientemente del camino que hayamos escogido. Pero bueno, me especializo en esto y todos están bienvenidos. Mis vías de contacto son el correo electrónico, que es mukti con K, mukti, espacio de desarrollo 2016 con números @gmail.com, y si no a través del WhatsApp más 593 98793 0859. Perfecto. Muchas gracias. Nada, la gente que vibre con lo que hace, si le interese, ya sabe dónde contactarte. Gracias, Carolina. Silvia, ¿vamos contigo? Sí, perfecto. Bueno, pues yo soy Silvia Galindo, soy bióloga, kinesióloga, como muy bien has dicho antes, y bueno, tengo un centro de terapias naturales en Valencia, en el centro de Valencia, que se llama Yuna Natura. Y bueno, pues aquí englobo pues todas las terapias que realizo, que se basan en la kinesiología holística. Es una terapia holística donde trabajo tanto a nivel físico como a nivel de bioquímico, de carencia de vitaminas, minerales, o también a nivel emocional, con muchas técnicas de liberación emocional, flores de Bach, etcétera. A nivel energético también, con todo lo que es la medicina tradicional china, regulaciones energéticas, geometría sagrada, etcétera. Y luego pues también regulación energética a todos los niveles, ¿no? Regulación de chakras. Bueno, realmente es una técnica de reequilibrio energético que te proporciona las herramientas para que tú cojas la fuerza suficiente, ¿no? Para la toma de conciencia, se podría decir. Okay. Y bueno, aparte de la kinesiología, también tengo un programa de formación para personas y profesionales que quieran formarse en esta técnica, un programa de formación de 12 cursos, normalmente son un fin de semana al mes, y bueno, donde pues capacito para que puedan aprender esta maravillosa técnica que es la kinesiología. Luego también hago estudios de radiaciones de las casas y también armonizaciones energéticas en las casas, en los hogares, con los estudios de geobiología y radiestesia. Y luego también hago cursos de formación para aprender pues tanto a trabajar con el péndulo, a trabajar con las varillas y con las distintas herramientas de radiestesia. Y bueno, luego también aparte Yuna Natura, también incluyo pues desde, como soy especialista en salud natural, pues desde cursos de alimentación ecológica, cosmética natural y bueno, y también todo lo que tiene que ver con la salud natural. Ok. Y vale. El contactar, ¿no? Podéis contactar conmigo en la página web, que es www.yunanatura.com.
Y también, pues, en el mail, silvia@yunanatura.com. Ok, pues bueno, perfecto. Pues en las redes sociales también. haces unas cuantas cosas. Perfecto, pues gracias, Silvia. Vamos con Lucía. Lucía. Pues yo, como has dicho, también llevo un centro que está dedicado a impartir clases de yoga para todos los públicos, y luego también hago formaciones, yo y con otros colaboradores también que quieren participar en formar. Es un amplio abanico de formaciones porque abarca todo, formaciones para profesionales, formaciones también para la gente que se siente interesada pues en ese crecimiento personal individual. Hacemos terapias de todo tipo, desde masajes a todos los niveles, como cualquiera. También yo me dedico más especialmente al tema de la hipnosis clínica, y bueno, también acompañamiento a la muerte y terapias psicoemocionales, sobre todo, pues eso, para el apoyo a la gente. Llevo muchos años en una investigación personal respecto, pues eso, ¿no?, al comportamiento humano, y bueno, lo he enfocado y en ello estoy porque me dedico exclusivamente a esta gran investigación, que es una teoría que llevo, que se imparte aquí en el centro mío, y bueno, estoy dispuesta a ayudar a quien haga falta en lo que necesite, sobre todo en momentos de crisis. Para poder contactarme, pues en mi página web, luciacambra.com, o en el correo, que es también centroang@gmail.com. Ok, pues fabuloso. Pues yo creo que entre las tres tenéis bastantes opciones y herramientas como para ayudar a los que nos están escuchando, ¿no? Que luego no se quejen de que no tienen opciones y que no saben cómo hacerlo. Pues mira, hablando de acompañamiento de la muerte, el otro día, creo que fue la semana pasada, hicimos un programa muy interesante sobre si el ser humano sabe morir y si la sociedad sabe apoyar. Estuvo muy interesante ese programa y mandaron muchos comentarios. Bueno, perfecto. Pues gracias a las tres. Vamos con preguntas. Dice, soy Manuel de Vigo. Definitivamente yo estoy seguro que la maldad existe. Solo tenemos que ver todos los asesinos, violadores y la gente que lastima a otras personas a propósito. Y pues yo entiendo perfectamente la posición de Manuel, ¿no? De hecho, yo en algún momento, cuando era muy, muy joven, pues también tenía mucho conflicto con ciertas cosas que pasaban en la vida. Ya después, cuando entiendes las cosas de otra forma, te das cuenta que, pues no, que es eso, ¿no? Que es que no sabemos lo que hacemos realmente. Si lo supiéramos de verdad, no si conocemos lo que estamos haciendo, si fuéramos conscientes, no lo haríamos. De hecho, cuando nuestro nivel de conciencia aumente, muchas cosas dejarán de existir. Pero bueno, quien le quiera decir algo, le puede decir. Si no, paso a la siguiente pregunta. Yo quiero aportar hay veces que son enfermedades mentales. Las enfermedades mentales también tienen disfunciones físicas, en donde el comportamiento se ve alterado. No estoy disculpando, por supuesto, un asesinato, ni mucho menos, ¿no? Pero sí que es cierto que no todo se rige bajo el mismo enfoque, ¿no? Hay muchas cosas es decir, no debemos ser tan tajantes, ¿no?, a la hora de decidir si es bueno o malo, porque estamos cayendo en el mismo error que lo que estamos evitando, ¿no? Definitivamente. De hecho, Lucía, de eso se trata, de no conceptuar las cosas. Entonces, si no podemos conceptuar, tenemos que obviar que la maldad no existe. Porque si hablamos de la maldad, estamos conceptuando. Condenando. Sí, más allá, no, o haciendo una observación. Entonces, más allá de que sea algo congénito, genético, hereditario, o sea por circunstancias sociales, o muchas cosas, ¿no? Todos conocemos casos de asesinos que son fabulosos con su familia y tienen hijos y son adorables y son asesinos. Y se van a su casa tranquilamente a cenar después de matar a una persona, ¿no? Y luego nadie se lo esperaría. Y luego hay científicos que se quejan del comportamiento humano y no entienden cómo, porque no hay nada en su cerebro que les diga que tienen ese tipo de circunstancias, ¿no? Pues digo que es un mundo un poco misterioso, pero muy interesante. Dice, mi nombre es Elena, de Chile. Para mí, creo que el ser humano, como dijo Jesús en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
creo que el ser humano está muy perdido en ese estado y que actúa de la forma en la que lo hace. ¿Qué pensáis? Pues mira, precisamente, ¿no? Ella dice eso, pues Elena, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que el ser humano hace las cosas porque no sabe lo que hace, ¿no? Entonces, vamos más de lo mismo. No se trata de que seas malo porque intrínsecamente seas malo, ¿no? No, creo que simplemente eres un bebé con cosas peligrosas en las manos o con cosas peligrosas en la mente. Y cuando tú a un bebé le das el poder, pues sin darse cuenta va a hacer pupita, seguro. Seguro. Sí, me gustaría hacer sí, con esto que estabas diciendo, una aclaración. Yo siempre les digo a mis pacientes, y seguro que siendo por ahí alguno escuchando, me van a decir es cierto si dice, nosotros podemos hacer una mirada frente a una situación, como decía Silvia, y lo remarcó mucho, sin juzgar y entender por qué una persona hizo lo que hizo. Y eso no quiere decir ni que condeno ni que justifico, simplemente estoy entendiendo por qué llegó a donde llegó esta situación, que nosotros podríamos considerar que me hirió, me lastimó, me dolió, me dañó, lo que sea. Puedo entender, eso no significa justificar. Entonces, uno podría entender a un violador por qué violó o a un asesino por qué asesinó, uniéndolo incluso a la pregunta anterior, ¿no? Que Lucía acotaba ahí algunas cosas importantes, porque si la persona tiene una enfermedad mental, yo puedo entender por qué lo hizo y eso no quiere decir que esté justificando su acción. Definitivamente, Carolina. Además, aunque no tenga una enfermedad mental, yo puedo entender por qué la gente totalmente hace sí, barbaridades, y estoy totalmente de acuerdo. Que yo entienda que mi vecino hace lo mejor que puede, no quiere decir que yo permita cosas que a mí no me vibran o con las cuales yo no me identifico. Y si tengo que ir y partirle los brazos, voy y se los parto. Pero desde el amor, o sea, desde el cariño. O sea, una cosa no implica la otra. O sea, no implica que yo entienda que el ser humano, en su naturaleza aprendida mayormente, haga lo mejor que puede para que yo sea cómplice o permita que hagan cosas conmigo con las cuales yo no estoy de acuerdo. No, no. Yo entiendo lo que hacen. Entiendo por qué lo hacen. Eso no quiere decir que yo sea cómplice de esas actividades. O sea, que ahí estoy totalmente de acuerdo. ¿Sí, Silvia? Sí, nada, simplemente añadir y les perdono. O sea, y les perdono sus malas acciones, ¿no? Es que porque ni hace falta. Mientras que sigo como ahí, le estoy dando poder de alguna manera. Entonces les perdono por su inconsciencia, simplemente no lo comparto. Claro, además, aquí hemos hablado sobre el perdón en varios programas y es fantástico. Y siempre lo hemos dicho, es que el perdón no tiene que ver con el otro, tiene que ver contigo mismo. Que pongo el mismo caso. Hazte cuenta que yo a otra casa y hay una persona que está violando a mi hija. Yo entiendo por qué lo puede hacer. Bueno, eso no quiere decir porque a lo mejor lo mató ahí mismo. claro. Y no le guardo rencor, pero lo he matado ahí mismo y después me voy a almorzar. O sea, una cosa no tiene que ver con la otra. Y por supuesto, el perdón es absurdo que lo mantengas en ti mismo porque sabemos que es una emoción negativa para ti, más allá de lo que los demás puedan sentir o pensar. Con lo cual, por supuesto, nunca rencor fuera, perdón enseguida y nada de odiar ni de guardar ningún tipo de resentimiento con nadie porque el que se está lastimando es uno mismo. Así que, por supuesto que estoy de acuerdo con Silvia. Bueno, pues se nos acaba el tiempo, como siempre, nos falta, pero bueno, es lo que hay. Anunciamos el tema del martes que viene, que es muy interesante, como no puede ser de otra forma, y es, ¿elegimos lo que vivimos o es lo que nos toca vivir? Va a ser importante definirlo. Agradecemos, como siempre, Carolina, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias, muchas gracias. Lucía, un placer que hayas compartido este primer programa. Ojalá y contemos contigo más adelante. Gracias. Gracias a vosotros. Silvia, un abrazo. Ya nos iremos pronto a tomar un cafecito y a ver qué me encuentras más por ahí, que es muy interesante. Y gracias por compartir el programa de hoy. Claro que sí. Muchas gracias, Santiago. Os recordamos el teléfono de contacto 601-487-113 y, lo más importante, que nosotros sí nos importas. Soy Santiago Domingo y nos vemos el martes que viene. Un abrazo a todos.